Capítulo 2 de Primera de Macabeos, verso 1. Por ese tiempo entró en escena Mataniah, hijo de Johanán y nieto de Shimeón, regalo de Yahweh, a quien Yahweh favorece y a quien Yahweh escucha. Era Cohen, era sacerdote. Vean que se llama, repito, Mataniah, regalo de Yah, hijo de Johanán. Johanán es el nombre que tenía Juan el Bautista. Entonces esto se puede presentar como una preparación para la venida del último, así como Johanán el inmersor fue el que preparó el camino de Mashiach. Y a lo que me refiero es a quién este representa y a quién va a presentar esta persona. Y era nieto de Shimeón, aquel a quien Yahweh escucha. Dice, era Cohen, descendiente de Jehoiarib. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modín. Vea que dicen aquellos días. Recuerden que cuando la escritura dice en aquellos días, normalmente lo usa en profecía para referirse al fin de los tiempos. Obviamente, cuando uno lo lee, literalmente dice en aquellos días de los cuales estamos hablando, pero espiritualmente, cuando uno lee la Torah, los profetas, y dice en aquellos días, se refiere a los días donde esto se va a cumplir. Entonces se puede entender espiritualmente como en los días donde esto se vaya a cumplir, va a pasar como esto. Entonces, en aquellos días entró en escena Matanyahu, hijo de Johanán y nieto de Shimeón, era Cohen. Recuerden que también Johanán vino a través de un Cohen. Sejariahu era un Cohen y él estaba haciendo el servicio cuando Yahweh le habló y le dijo que iba a tener un hijo. Descendiente de Yahuyarib. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modín. Esto es particular, esta tierra, Modín. Este es el lugar donde ellos se van a salvar, se van a esconder. Modín representa entonces como el lugar apartado, en lo que estamos leyendo en este momento. Modín se escribe muy similar a la palabra Moedín, ¿verdad? Suena muy similar. Una cosa es Modín, otra cosa es Moedim. Muy similar, pero que quede claro, son dos cosas diferentes. La similitud es interesante porque ellos aquí, por no poder celebrar Sukkot, se fueron a esconder a las montañas de Modín. En el Éxodo vemos que cuando ellos salieron del Éxodo, salieron el 15 del primer mes, que en un reflejo, el 15 del séptimo mes es Sukkot. Entonces, cuando los israelitas salieron en el Éxodo, la primer tierra a la que fueron se llamaba Sukkot. Entonces, en el Éxodo, los israelitas huyen de Egipto y llegan a Sukkot. En este Sukkot, como no lo pudieron celebrar, los macabeos huyen de Grecia y van a Modín. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el segundo Éxodo va a ser durante el Moed de Sukkot, que es el 15 del séptimo mes. Ellos salieron el 15 del primer mes y fueron a la tierra de Sukkot para entender que los escogidos saldrán huyendo a las montañas en el segundo Éxodo el 15 del séptimo mes, que se llama Sukkot. Y resulta ser una Moed, como esta gente en Modín. Tenía 5 hijos. Johanán, que también se llamaba Gadí. ¿Ven qué curioso? Porque Matanyahu pronto va a morir. Y van a quedar sus hijos tomando control. Vean qué curioso que este que se menciona de primero se llama Johanán, como mencioné, el nombre de Juan el Bautista, que se conoce así. Y dice, también se llamaba Gadí. ¿Qué quiere decir Gadí? Mi fortuna. Y recuerden que Gad es el nombre, uno de los nombres de Lucifer. De hecho, aparece que la serpiente en el libro de Hanok, que le dio el fruto a Javá, se llamaba Gadriel. Gad es el inicio. Gad quiere decir fortuna. Ahora, aquí a él se le habría dado este nombre como el hecho de que él fue una bendición para su padre o su madre, quien le dio el nombre. Entonces dijo, esta es mi bendición, es mi fortuna. Y así le puso Gadí. Viéndolo espiritualmente, se podría decir mi God, my God, ¿verdad? Como dicen ellos. Y por ende muestra que tenía algo de falsedad en él. Y no hablo literalmente, estoy diciendo simbólicamente. Como el punto es el testigo como Eliyahu, que nace en el cristianismo. Nace bajo Gad, bajo Dios. Y después Yahweh tiene que sacarlo de ahí. Como cuando Yahushua fue a la tierra de los Gadarenos. Y el que era de ahí tenía demonios y se los quitó. Y después lo mandó a predicar a las 10 ciudades. A todo el mundo representa. ¿Está claro eso? Entonces así como Yahushua va a la tierra de los Gadarenos y le saca un demonio a una persona y lo manda a predicar. Aquí estamos viendo que Johanán era también llamado Gadí. Y él va a ser usado por Yahweh. Igual que el testigo como Eliyahu sale del cristianismo y Yahweh lo va a sacar para usarlo. Entonces,
Johanán, que también se llamaba Gadí, Shimeón, llamado también Tasí, y a Judá, también llamado Macabá. Este representa al testigo como Moshe. Y a Judá, vean qué interesante esto, él era descendiente de Leví, ¿verdad? Porque dijeron que eran Kohanim, descendiente de Leví. El testigo como Moshe va a ser descendiente de Efraín. Sin embargo, él es el testigo como Moshe. Uno de los nombres de Moshe era Leví. Entonces aquí vemos que Yahudá era un Leví, un levita, representando que es como el testigo como Moshe, que se llamaba Leví, como lo vemos en Malaquías. Entonces se conecta con Moshe a través del hecho de que era Leví. Curiosamente, a pesar de ser levita, se llama Yahudá, como otra tribu. ¿Por qué? Porque el testigo como Moshe, Leví, que viene de Efraín, a través de Yahushua se convierte en el renuevo de David, la rama de Yahudá. Por eso él se llamaba Yahudá. ¿Está claro? Y le decían de apodo Macabá, que quiere decir martillo. Como el martillo que Yahweh va a usar en el fin de los tiempos para aplastar el imperio mundial. Lo cual aparece varias veces en la escritura. Oigan, Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, declara Yahweh, y como martillo que despedaza la roca. Vean qué poderoso. Obviamente no está hablando de la roca fuerte, la piedra angular. Está hablando de la roca que se quiere poner en este mundo para suplantar a la piedra angular. Recuerden que cuando Yahweh le habla a Lucifer en Ezequiel 28, le habla a través del rey de Tiro. Tiro quiere decir una roca. Entonces, esa roca falsa es el falso Mesías y ahorita Lucifer, por supuesto, que cuando caiga va a caer como falso Mesías. Entonces, no es mi palabra como fuego, está hablando de la segunda venida, el último. La segunda venida de su palabra, pero ahora como la voz. Por eso es que de los dos testigos sale fuego de sus bocas, porque su palabra es como fuego, que quema a los que lo escuchan, si están mal, si no son puros, los consume. No es mi palabra como fuego, declara Yahweh, y como martillo que despedaza la roca, y como el martillo que va a despedazar al falso Elohim. Y aquí vemos que Macabá quiere decir martillo, él era llamado el martillo de Yahweh. Como les digo, ¿verdad? Yahweh hace algo, el enemigo lo copia. Entonces por eso también Yahweh habla de Lucifer como un martillo, pero que despedaza la tierra. ¿Cómo ha sido cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones? Entonces Babilonia es un martillo que Satanás ha usado para destruir a la tierra. Y Yahweh va a utilizar a su martillo para destruir a Babilonia. Jeremías. Él dice, eres mi martillo, mi arma de guerra. Contigo destrozaré naciones, contigo destruiré reinos. Hablando del último, ¿verdad? Que viene como Gibor, como poderoso gigante, y Yahweh lo va a utilizar para hacer todo eso. Y bueno, y hay otras partes en la escritura donde aparece, por si algo. Entonces, martillo, como con todo en la escritura, a veces aparece negativo, a veces aparece positivo. Cuando aparece positivo se refiere al último, que viene a traer juicio, como el fuego consumidor, y es representado por Yahudá Macabá. Yahudá el martillo. ¿Está claro? Dice también llamado Macabá. Eleazar, que también llevaba el nombre de Abarán. Y Yahunatán, también llamado Afuz. Cuando Mataniahu vio las injurias que se hacían a Yahweh en Yahudá y en Jerusalén, exclamó, ay de mí, haber nacido para ver la ruina de mi pueblo y de la ciudad apartada, y tener que quedarme con los brazos cruzados mientras que ella cae en manos de sus enemigos, y el templo queda en poder de extranjeros. Su lugar apartado está como un hombre que ha perdido su honor. Los objetos que eran su estima han sido llevados a otra parte. Sus niños han caído muertos en las calles de la ciudad. Sus jóvenes han sido acuchillados por el enemigo. No hay nación que no le haya arrebatado su poder real y que no le haya saqueado. No hay nación. Vean que era Grecia. Pero esto que queda escrito como para el tiempo de final, que vemos que las naciones van a rodear a Israel para tomar todo lo que tiene. Gog y Magog. No hay nación que no le haya arrebatado su poder real y que no haya saqueado. Le robaron a Jerusalén todos sus adornos. De libre pasó a ser esclava. Nuestro hermoso lugar apartado, que era nuestra estima, está en ruinas. Los Goyim lo han profanado. ¿Para qué seguir viviendo? Y Mataniahu y sus hijos se rasgaron las vestiduras y se pusieron ropas ásperas y lloraron amargamente. Vean que él tenía 5 hijos. Él se llamaba regalo de Yahweh, a quien Yahweh favorece, a quien Yahweh escucha. Y tenía 5 hijos, como la Torá. ¿Verdad? La Torá tiene 5 libros. Y aquí viene este hombre que tiene 5 hijos, siendo él como una representación de eso.
y por eso él es el que se levanta en contra de la falsedad. Y dice, y Matanyahu y sus hijos rasgaron las vestiduras y se pusieron ropas ásperas y lloraron amargamente. Entonces él y sus hijos se pusieron ropas ásperas, como los dos testigos que al inicio de su profecía se ponen ropas ásperas. La interpretación espiritual, como sabemos, ropa está conectada con el cuerpo, entonces pueden ser cuerpos rasgados de alguna manera, y eso no quiero decir más que eso. Otra interpretación es el hecho de que no van a estar vestidos como los papas, sacerdotes de hoy en día, no van a estar vestidos con saco y corbata, no van a estar vestidos con sotana, cosas de esas, o como un rabino X. No van a hacer por apariencias lo que la gente esperaría, básicamente. También es que andan de luto por el mundo, por la doctrina que están dando, es de juicio, entonces andan vestidos como de luto por lo que le va a pasar al mundo. Y también hay otra cosa que había dicho, arrepentimiento, muestra que habían caído en pecado y por eso tuvieron que arrepentirse a través de Yahushua, a diferencia de Yahushua. Sí, sí, es como mostrando dolor por todo lo que está pasando. O sea, antes las ropas ásperas eran una muestra exterior de lo que estaban sintiendo adentro, pero se llegó a convertir en puras apariencias. Es el problema. Por eso también Yahweh dice que los profetas no se vestirían ya más de ropas ásperas. Por ende, los dos testigos no se van a vestir literalmente de ropas ásperas. Dice, cuando los funcionarios del rey encargados de obligar a los Yahudim a renegar su religión llegaron a la ciudad de Modín para hacer que se ofrecieran los sacrificios, muchos israelíes se les juntaron, pero Matanyahu y sus hijos hicieron un grupo aparte. Entonces los funcionarios del rey dijeron a Matanyahu, vean eso, él hizo un grupo aparte. Muchos se unieron, pero dijo, no, no, vengan ustedes aparte. ¿Qué quiere decir aparte? Kadosh. O sea, los escogidos. Los que estaban con Matanyahu representan a los escogidos. El otro montón que se reunió, los muchos. Dice, entonces los funcionarios del rey dijeron a Matanyahu, tú eres una persona de autoridad, respetada e importante en esta ciudad, y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues para ser el primero en cumplir la orden del rey. Así lo han hecho en todas las naciones y también los hombres de Yahudá y la gente que ha quedado en Jerusalén. De esta manera tú y tus hijos formarán parte del grupo de los amigos del rey y serán honrados con obsequios de oro y plata y con muchos otros regalos. Matanyahu respondió en alta voz, pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la Torá de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles al pacto que Yahweh hizo con nuestros antepasados. Yahweh nos libre de abandonar la Torá y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más absoluto. Así debemos ser nosotros, sin importar cuánto oro nos ofrezcan, cuánta plata nos ofrezcan, cuánto honor nos ofrezcan, hacerse el rey, amigo del rey, o hacerse rey de algún lugar. Nunca podemos abandonar la verdad a Yahweh y nuestra religión, que es lo que aparece en Santiago 1:27. Una de las cosas también por lo que es tan importante la escritura, ahí están todos los ejemplos de cómo debemos ser, principalmente Yahushua, por supuesto. Además de todas las profecías, además de todo lo que dice la escritura, proféticamente también nos muestra ejemplos de cómo debemos ser como personas, qué palabras deberíamos usar y demás. Y por eso vean que es similar aquí lo que está diciendo Yahudá, o más bien Matanyahu, similar a lo que dijo Yahushua, conocido como Josué. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Aquí le está diciendo lo mismo. Sin embargo, está ante una situación un poco diferente, ¿verdad? Él ahí al decir eso estaba corriendo peligro de morir inmediatamente, como estamos por ver. Dice el verso 23, apenas había terminado Matanyahu de decir estas palabras, un Yahudí se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey lo había ordenado. Al verlo, Matanyahu se llenó de indignación, se estremeció interiormente y lleno de justa ira, corrió y mató a aquel Yahudí sobre el mismo altar. Mató también al funcionario del rey que obligaba a los Yahudim a ofrecer esos sacrificios y destruyó el altar. Estaba lleno de celo por la Torá. Vean eso, nosotros debemos tener ese mismo celo, pero nuestra batalla no es contra carne y sangre. Entonces, en vez de tomar la espada para ir a matar a un funcionario del rey, debemos tomar la palabra de Yahweh, que es la espada del Espíritu, para ir a matar a Lucifer y todos sus ángeles, que están en los cielos. Deuteronomio 13:12. Si oyes decir que en alguna de las ciudades que Yahweh tu Elohim te da para vivir en ellas, han salido de entre los tuyos hombres impíos que han
instigado a los habitantes de su ciudad diciendo, vayamos y sirvamos a los ajenos que vosotros no conocisteis. Tú investigarás, buscarás y preguntarás con diligencia si resulta ser cierto que en medio de ti se ha cometido tal abominación. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que haya en ella, y también matarás sus ganados a filo de espada. Entonces, lo que estaba haciendo aquí Mataniahu era según la ley, así como estaban dispuestos a morir por no comer un pedazo de carne específico, también estaban dispuestos a matar para cumplir la Torá según la letra. Está claro, estaban haciendo justicia, todavía no conocían lo que es misericordia. Apenas había terminado Mataniahu de decir estas palabras, Yahudí se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modim, tal como el rey lo había ordenado. Al verlo, Mataniahu se llenó de indignación, se estremeció interiormente y lleno de justa ira corrió y mató a aquel Yahudí sobre el mismo altar. Mató también al funcionario del rey que obligaba a los Yahudim a ofrecer esos sacrificios y destruyó el altar. Estaba lleno de celo por la Torá. Oigan, como Pinhas. Pinhas hizo algo similar. Él atravesó a dos personas que estaban teniendo relaciones sexuales a los ojos de todo el mundo, en el medio del pueblo, con una lanza. Y Pinhas dio un ejemplo del celo por la verdad, celo por la Torá, principalmente. Según el judaísmo, Pinhas fue la primer encarnación de Eliyahu. Entonces, según los judíos, vino Pinhas, después vino como Eliyahu, y después vino como Yahuhanan el inmersor. Y ahora va a venir como el testigo como Eliyahu, que veremos cómo se llama en la tierra. ¿Está claro? Entonces, como dije, Mataniahu aquí está preparando el camino para lo que van a ser sus hijos. Por eso se conecta con Yohanan. De hecho, era hijo de un hombre llamado Yohanan. Y qué curioso que aquí lo compare con Eliyahu, que según el judaísmo vino como Pinhas. Dice, como Pinhas contra Zimri, hijo de Salú. Enseguida gritó Mataniahu a voz en cuello en la ciudad, todo el que tenga celo por la Torá y quiera ser fiel al pacto de Yahweh, que me siga, como Moshe también hizo en una ocasión. Dice, y él y sus hijos huyeron a las montañas, dejando en la ciudad todo lo que tenían. Oigan eso, lo que dice Yahushua que hay que hacer. Entonces, todo lo que dijo Yahushua en Lucas, en Mateo 24, Marcos 13, que es para el tiempo del fin, estaba siendo ejemplificado aquí. Por eso Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Aquí estaba Mataniahu, después de haber visto la abominación, huyendo para los montes. Y él y sus hijos huyeron a las montañas, dejando en la ciudad todo lo que tenían. Todo lo que tenían, no se llevaron nada. Yahushua dijo, y no vuelvan por la capa, no vuelvan por nada, dejen todo. Recuerden a la esposa de Lot, también dijo. Por esa época, muchos que querían llevar una vida recta de acuerdo con la Torá, se iban a vivir al desierto, con sus hijos, sus mujeres y sus animales, pues la situación se había hecho intolerable. Entonces se informó a los funcionarios del rey y a las fuerzas militares estacionadas en Jerusalén, la ciudad de David, que los que habían obedecido las órdenes del rey se habían ido a esconder en el desierto, y muchos soldados fueron rápidamente en su persecución. Vean cómo dice montañas y después dice desierto, porque habían montañas en el medio del desierto. En hebreo, en realidad, la palabra que aparece como desierto, en inglés, por ejemplo, se traduce como wilderness. Se refiere a un lugar salvaje, o sea, un lugar que no ha sido conquistado por el hombre, cambiado por el hombre. Entonces, abarca un montón de cosas, desde selva, bosque o desierto árido, que es lo que la mayoría de la gente interpreta cuando oye desierto. Y muchos soldados fueron rápidamente en su persecución, los alcanzaron, tomaron posiciones frente a ellos, se prepararon para atacarlos el día Shabbat, ¿verdad? Como sabían que el Shabbat no podían defenderse según la Torá, obviamente atacaban ese día. Vean los sucios que eran. Obviamente, estratégicamente, es lo más lógico, es lo más sabio. Estratégicamente, si se es impío. Y les dijeron, basta ya, salgan, obedezcan las órdenes del rey, quedarán con vida. Ellos respondieron, pues no saldremos ni obedeceremos las órdenes del rey de profanar el Shabbat. Inmediatamente los soldados comenzaron el ataque, pero los israelíes no les respondieron, ni les tiraron una sola piedra, ni fortificaron sus refugios, sino que dijeron, muramos todos con conciencia limpia. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos asesinan injustamente. Vean eso, muramos con la conciencia limpia. Ese es el punto, lo que habla Paulus. Se trata de la conciencia. En realidad,
Como Yahushua dice, Yahweh lo que quiere es vida. Yahweh hizo el Shabbat para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Ellos pudieron defender su vida. Pero si ellos, el defender su vida, les iba a poner duda en su conciencia, iban a irse culpables. Entonces mejor morir así. ¿Sí me explico? Porque se trata de la conciencia, como dice Pablo en Romanos 14. Yo sé y confío en el soberano Yahushua, al verso 14 del 14 de Romanos, que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Más adelante dice algo similar. Verso 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para ti mismo delante de Yahweh. Feliz el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Romanos 13:5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Mostrando, la conciencia es muy importante. Si uno no entiende bien algo, la conciencia lo va a acusar. Si uno está claro con algo, la conciencia no le puede decir nada. Entonces, si uno está haciendo algo que no está entendiendo y por eso está pensando que está haciendo algo malo, la conciencia lo va a acusar. Y si se presenta esa conciencia ante el Padre, va a ser acusado por su propia conciencia. Lo que merece, primera de Pedro 2:19, lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Yahweh, sufra molestias padeciendo injustamente. Eso era lo que los macabeos estaban haciendo. Como no entendían la verdad, porque todavía no se había manifestado Yahushua, ellos solo entendían la letra y por ende la única forma de mantenerse apartados en su conciencia era no moviéndose en Shabbat, aunque les estuvieran tirando piedras o espadas o flechas. Exacto, la letra mata. Como estaban guiados por la letra, terminaron muriendo porque no entendían. Dice primera de Pedro 3:16, tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Mashiach. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Yahweh mediante la resurrección de Mashiach Yahushua. En Romanos 13, les dije que iba a leer en contexto, estaba hablando de las autoridades, porque está al servicio de Yahweh para tu bien. Una autoridad en este mundo está al servicio de Yahweh, aunque la persona no lo sepa. Entonces uno debe respetar la autoridad, pero respetar la autoridad no quiere decir aceptar toda maldad que la autoridad nos quiera imponer. Eso ya es otra cosa. Así como uno tiene que estar dispuesto a dejar padre y madre por la verdad, obviamente tiene que estar dispuesto a dejar esa autoridad por la verdad, que es lo que estaban haciendo los macabeos acá. Dice, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Yahweh para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Yahweh, dedicadas continuamente a este oficio. Entonces la conciencia es muy importante. Primera de Corintios 8:7, pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos, habituados hasta aquí a la idolatría, comen como si el alimento fuera sacrificado a ídolos, y su conciencia, que es débil, se contamina. Vean eso. Había gente que comía lo de los ídolos, pero como no entendían, estaban siendo contaminados en su conciencia, no en su carne. Si uno entiende, su conciencia no se contamina, pero ellos eran de débil fe. Primera de Corintios 8:10, porque si alguien te ve a ti que tenés conocimiento, sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, si él es llevado a comer de eso, porque lo ve a uno comer, pero uno entiende, si él no entiende, cuando él coma, va a ser impuro. Primera de Corintios 10:25, de todo lo que se vende, oigan esto por favor, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar por motivos de conciencia. Ha sido más claro, mejor. Porque si usted se da cuenta que lo entregaron a ídolos, va a haber una parte en sí que le va a decir, hey, vea, lo está haciendo por los ídolos, es por eso. Y ahí puede contaminarse. Si algún incrédulo os invita, 1 Corintios 10:27, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Vean 1 Corintios 10:28 y 29. Pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, por causa del que vino a decir, hey, eso fue dedicado a los ídolos. Ya me quitó la comida. Porque él es el que tiene mala su conciencia. Entonces, para no hacerlo caer, uno no debe comer. Pero es por él que le vino a decir. Dice, pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque el soberano de Yahweh es la tierra,
y cuanto en ella hay. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Qué importante. Y bueno, los versos continúan con respecto a la conciencia. Recuerden, por otro lado, 1 Timoteo 4:2 están los hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Ellos ya ni les sirve. Hay unos que tienen débil, otros fuerte, otros ni tienen. Muchos de los Illuminati, por supuesto. Cuando uno cuenta esas cosas del Illuminati, de cómo tienen control, de cómo matan a la gente, mucha gente no lo puede creer porque ellos no son capaces en su mente de hacer algo así. Pero no entienden que hay personas que no tienen conciencia ya. Está cauterizada. Entonces uno tiene la conciencia que le dice, ¿cómo se le ocurre que usted va a matar a alguien? Pero personas que han matado a 1000, 2000, 3000, 4000 personas, ya no tienen esa parte que les dice eso. Ya está cansado de decirles. Doy toda a Yahweh, dice 2 Timoteo 1:3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Y ahí, repito, sigue, que ya mejor ni leo. Así pues, los soldados los atacaron el día Shabbat, y los Yisraelim con sus mujeres y sus hijos y sus animales murieron. Eran en total unas 1000 personas, como representando todos los muchos. Curiosamente, la Aleph es el 1 y el 1000, Aluf. Y qué curioso que es la cabeza de un becerro, representando a los muchos que adoran al becerro de oro, llamándolo Señor, tuvieron que morir en ese momento. Cuando Mataniahu y sus amigos supieron esto, lloraron amargamente por ellos. Entonces se dijeron unos a otros, si todos hacemos lo que nuestros hermanos y no luchamos contra los Goyim por nuestras vidas y por nuestra Torá, pronto nos harán desaparecer de la tierra. Lógica, razonamiento, pueden más que la letra y la mentira. ¿Sí me explico? Vean, Mataniahu dijo, no, hombre, tampoco seamos tontos. Todos ellos murieron por mantener el Shabbat, sí, qué bendición, va a estar en el reino, pero no podemos dejar que nos maten a todos así, entonces vamos a pelear. ¿Está claro? Repito, no era que iban a romperlo, estaban entendiendo que Yahweh quiere vida y estaban haciendo lo posible por salvarla. Entonces se dijeron unos a otros, si todos hacemos lo que nuestros hermanos y no luchamos contra los Goyim por nuestras vidas y por nuestra Torá, pronto nos harán desaparecer de la tierra. Y ese mismo día tomaron la siguiente decisión: si alguien nos ataca en Shabbat, lucharemos nosotros también, y así no moriremos todos, como murieron nuestros hermanos en sus refugios. Vean qué poderoso esto. Eso no lo va a entender un judío. Lo que ellos estaban haciendo aquí es la lógica que necesitamos para el Shabbat. No podemos amarrarnos, lo que dijo Yahushua, exacto. El Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Usted no debería morir por el Shabbat. Obviamente debe morir por Yahweh, por sus mandamientos, pero no por la letra de lo que respecta al Shabbat, no por un periodo de 24 horas, cuando el Shabbat es el milenio. Qué curioso que a ellos los mataron, ¿por qué? Por el Shabbat. ¿Y a cuántos mataron? A 1000. Porque el verdadero Shabbat es el milenio. ¿Está claro? El verdadero Shabbat es el milenio. Los que no entendían eso tuvieron que morir. Y después de eso llegó el entendimiento. Vean un verso aquí muy poderoso. Como les dije, en Juan es el único libro donde se menciona la fiesta de Hanukkah. En el libro de Juan. Juan es el libro más profundo, por eso es el que se necesita más para entenderlo, y por eso es ahí donde se menciona Hanukkah, no en los otros. ¿Está claro eso? Después hay otra fiesta que es similar a Hanukkah, porque no es de las de Levítico 23. Fueron dejadas por los mismos hombres por el milagro que hizo Yahweh en ese tiempo, como reflejo de las fiestas de Yahweh, por si algo. Y es la fiesta de Purim. En el libro de Esther, que es donde se menciona la fiesta de Purim, no se menciona el nombre de Yahweh. Curiosamente, en Juan 5 es donde todo parece indicar que estaban celebrando Purim, pero no se menciona el nombre de la fiesta, porque en el libro de Esther no se mencionó el nombre de Yahweh. ¿Está claro? Curiosamente, dice la escritura que ese día era un Shabbat. Purim es la única fiesta que cae en Shabbat, en el calendario verdadero. Entonces, una confirmación más de nuestro calendario, bendito sea Yahweh. Era Shabbat y era una fiesta, pero no hay ninguna fiesta que caiga en Shabbat, solo la fiesta de Purim. Y primero dije, no hay ninguna fiesta porque está hablando de las de Levítico 23, ¿verdad? Pero aquí dice que estaban celebrando otra, y en Shabbat. Y vea lo que dice. En el verso 16 dice, por esta causa los Yahudim perseguían a Yahushua e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en Shabbat. ¿Qué había hecho? Sanó a un paralítico. Y le dijo, tome su camilla y vaya. Y lo hizo al propio. En Purim, la celebración de Purim se dio porque los iban a matar a todos los Yahudim, pero Yahweh hizo un milagro a través de Esther y el rey para que los Yahudim pudieran defenderse. Entonces cuando los iban a matar, los Yahudim se defendieron y más bien mataron a su enemigo. Y como dije, Purim es en Shabbat. Qué curioso. Como estamos viendo aquí, los de Mataniahu dijeron, nos vamos a defender aunque sea Shabbat.
Entonces Yahushua entendía eso. Y él entendía que cargar algo en Shabbat no es pecado. Por eso le dice al hombre, cargue su camilla, porque quería que los fariseos lo vieran cargando su camilla. Y él decir, ¿qué es lo que les importa más a los fariseos? ¿La sanidad, la vida o la letra? Y los mandamientos de hombres, de no cargar algo. Entonces se enojaron los judíos y dijeron, este hombre lo vamos a matar por haber sanado a alguien en Shabbat. El verso 18, esto me parece muy poderoso. Por esto los Yahudim aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también decía que Yahweh era su propio padre, haciéndose igual a Yahweh. Vean lo que dice antes. No solo quebrantaba el Shabbat. ¿Cómo es eso? Ahí no dice, no solo aparentaba quebrantarlo, no solo para ellos lo quebraba, no, dice, no solo quebraba el Shabbat, porque sin duda en lo que respecta a la letra lo estaba quebrando. ¿Sí me explico? Esto nos debería revelar la importancia de la verdad, del espíritu, de entender el verdadero Shabbat, de entender que es el milenio. Puesto que dice aquí, está escrito, no solo quebrantaba el Shabbat. Claramente un judío lee esto y dice, ve que lo quebrantaba. Estaba quebrantando los mandamientos de hombres, que quede claro. Pero está escrito así para que entendamos que en lo que respecta al periodo de 24 horas tiene que ver con el poderoso de Saturno. Por eso se le llama Saturday. En lo que respecta a Shabbat se refiere al milenio, porque para Yahweh un día son como 1000 años. Si alguien nos ataca en Shabbat, lucharemos nosotros también, y así no moriremos todos como murieron nuestros hermanos en sus refugios. Entonces se unió a ellos un grupo de hasideos, israelín valientes, todos decididos a ser fieles a la Torá. Además, todos los que querían escapar de la terrible situación se les juntaban y reforzaban sus filas. Organizaron un ejército y descargaron su ira atacando a los goyim impíos y a los Yahudim renegados. Los que pudieron escapar de estos ataques se fueron a otras naciones para estar a salvo. Matanyahu y sus amigos recorrieron el país destruyendo los altares paganos y circuncidando a la fuerza a todos los niños no circuncidados que encontraban en el territorio de Israel. Vean eso. Obviamente, una vez más, letra. Circuncidando a la fuerza. No, quite, señora. ¡Cuin! Agarre. ¡Cuin! Pobrecitos los niños, ¿verdad? Ni sabían. Uno no puede forzar a alguien a cumplir la Torah. ¿Acaso por ellos forzar a estos niños forzar la circuncisión en ellos, acaso ellos iban a crecer para ser apartados? Uno no puede forzar a otra persona al apartarse. La salvación es personal, pero eso es parte de la letra, lo que hace. Dice, persiguieron a sus arrogantes enemigos y todo lo que emprendieron les salió bien. Así salvaron la Torá de los ataques de los goyim y de los reyes, y no se rindieron ante la fuerza del goyim impío, del gentil impío. Pero Matanyahu le llegó la hora de morir, y entonces dijo a sus hijos, la insolencia y los insultos están reinando. Una representación del fin de los tiempos. Como ya vimos en Daniel. El último viene como gran príncipe. La bestia, el cuerno pequeño, se va a levantar en contra del gran príncipe y va a hablar insolencias e insultos en contra de Yahweh, siendo él el rey del mundo. La insolencia y los insultos están reinando. Estamos en un tiempo de calamidades y terribles castigos. Eso representa la tribulación. Pero ustedes, hijos míos, tengan celo por la Torá y sacrifiquen sus vidas por el pacto. Quiero que pongamos atención a este testamento de Matanyahu, porque es como para nosotros en el tiempo final. Donde dice sacrifiquen sus vidas, es como dice Paulus, que nos presentemos como sacrificios vivos a Yahweh. O sea, que entreguemos nuestra vida en este mundo para servirle a Él, para hablar de Él, para honrarle. No vaya a matarse, ¿verdad? No es eso. Entonces, pero ustedes, hijos míos, tengan celo por la Torá y sacrifiquen sus vidas por el pacto que hizo Yahweh con nuestros antepasados. Por eso el último viene a confirmar el pacto, como lo vemos en Daniel 9. Acuérdense de lo que ellos hicieron en su tiempo y obtendrán gran honor y fama inmortal. Yahweh puso a prueba a Abraham, lo encontró fiel y lo aceptó como justo. Acuérdense de lo que ellos hicieron en su tiempo y obtendrán gran honor y un nombre inmortal. Claramente, en el sentido espiritual, es el nombre de Yahushua. Al nosotros ser uno en él, al ser el cuerpo de Yahushua, el nombre de él es el nuestro, ¿verdad? Porque el nombre de uno es el nombre de todo el cuerpo. Entonces vamos a recibir un nombre inmortal, el nombre de Yahushua, porque da la vida eterna. Y recibiremos un nombre nuevo, como dice en Apocalipsis. Qué perfecto haber hablado de eso antes de leer esto. Y Yahweh puso a prueba a Abraham. Recuerdan que Yahweh puso a Abraham a pasar por 10 pruebas. Y por eso después, como Abraham pasó todas las 10 pruebas, la última fue la de presentar a su unigénito en sacrificio, y Yahweh lo detuvo. Él las pasó.
Después el resto de la humanidad no, principalmente los paganos. Por eso Yahweh hizo pasar a Egipto por 10 plagas, de las cuales la última era la de los primogénitos. Yahweh puso a prueba a Abraham, lo encontró fiel y lo aceptó como justo. En medio de su situación adversa, Yosef cumplió los mandamientos. En medio de ser esclavo y caer en cárcel, Yosef cumplió los mandamientos. Y llegó a ser soberano de Mizraim. Como el último descendiente de Yosef se va a convertir en el soberano del mundo. Pinjas, nuestro antepasado, mostró gran celo y recibió la promesa de un sacerdocio eterno. Eliyahu, como les he dicho, Yahushua es el Cohen Gadol. Testigo como Moshe Melech Gadol. Eliyahu Cohen, al lado del rey. Como en Zacarías que dice, y el Cohen va a estar a su lado y van a estar de acuerdo en todo. Entonces, un sacerdocio eterno. Porque cuando vino a la tierra, vino con un sacerdocio temporal, terrenal, levita. Pero ahora el último viene con Eliyahu y a través de Yahushua reciben el sacerdocio celestial, el de Melquisedec. Por eso sacerdocio eterno. Vean cómo aquí estaba profetizando de un sacerdocio eterno cuando todavía no se hablaba de él. Porque no existía en lo que respecta a la letra. Sí existía en lo espiritual, obviamente, porque es antes que la tierra. Pinjas, nuestro antepasado, mostró gran celo y recibió la promesa de un sacerdocio eterno. Vean cómo dice la promesa. O sea, en el futuro iba a recibir un sacerdocio eterno cuando viniese a la par del testigo como Moshe. Yahushua cumplió su misión y fue caudillo de Israel. Se refiere a quien la mayoría de gente conoce como Josué. Yahushua cumplió su misión y fue caudillo de Israel. Dice, Caleb dijo la verdad delante del pueblo. Caleb, recuerdan que Yahushua y Caleb fueron los dos espías de entre los 12 espías que dijeron que sí iban a poder conquistar la tierra. Los otros 10 dijeron, no podemos, son muy grandes. Pero vean cómo dice, Caleb dijo la verdad delante del pueblo. O sea, tuvo fe. Y por más que se necesitase esa fe para ganarle a esos gigantes, como lo dijo con fe, dijo la verdad. Recuerden que emuná es fe. Emuná viene de emet, que es verdad, fidelidad. Caleb dijo la verdad delante del pueblo y pudo entrar a tomar posesión de la tierra. David fue un hombre piadoso y recibió como herencia eterna el trono real. Entonces, vean cómo dice que Pinjas, que es Eliyahu, recibió sacerdocio eterno. Va a ser un sacerdote eternamente. Después dice David, recibió reino eterno, porque representa al último, la rama de David, el que va a recibir Melech Gadol, el gran rey. David fue un hombre piadoso y recibió como herencia eterna el trono de real. Por eso también los judíos creen que David va a reencarnar como Mashiach. Eliyahu estuvo lleno de celo por la Torá y fue llevado al cielo. Varias cosas, pero en sí, o sea, puede ser muy literal en el sentido de hay quienes lo ven como lo que llaman ovnis. Porque recuerden que los ángeles caídos se hacen pasar por extraterrestres hoy en día. Y parte de esos ángeles fue lo que Yahweh usó para llevarse a Eliyahu. Entonces es posible que hayan aparecido con algún aparato que no se podía explicar en ese tiempo, porque dice carros de fuego, o sea, era un vehículo que en vez de ser guiado por caballos, era guiado por fuego. Y normalmente nosotros conocemos la electricidad, algo que puede ser guiado por algún tipo de energía diferente a la de caballos, ¿verdad? Como un carro, dice que tiene caballos de fuerza, pero usa fuego, porque usa gasolina. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que lo llegaron a recoger un carro. El punto es que él vio un vehículo con luces y por eso él dijo, es un carro de fuego. ¿Sí me explico? Pero eso sería lo más literal. En lo espiritual hay otro montón de cosas que se pueden decir de lo que representaría. También podría ser tan simple, es que no. Hay quienes lo ven como un torbellino, pero el hecho de que él vio fuego es lo que me hace decir que habían luces. Una columna de fuego. Sí, obviamente, por eso digo espiritualmente lo que representaría, porque recuerden que Yahushua dijo que Eliyahu no vio al Padre. Él no fue llevado al tercer cielo. Entonces, por eso digo la posibilidad de un vehículo de los ángeles, porque él fue llevado a donde estaban los ángeles. Él fue llevado al paraíso eventualmente, pero no al tercer cielo de Yahweh. Entonces fue llevado por algo que representa algo más elevado. El fuego consumidor, el fuego de Yahweh, la columna de fuego que guiaba de noche a los israelitas, etc. Pudo ser un ángel que tomó una forma específica para cargarlo, porque los ángeles no necesariamente se aparecen como hombres únicamente, se aparecen de muchas otras formas. Exacto, exactamente, son ministros de fuego. Los serafín son ángeles de fuego.
Entonces pudo ser con un serafín, por ejemplo. Y la forma en que se explica fue así. David fue un hombre piadoso y recibió como herencia eterna el trono real. Eliyahu estuvo lleno de celo por la Torá y fue llevado al cielo. Hananiahu, Azariahu y Mishael tuvieron fe y se salvaron del fuego. Los 3 amigos de Daniel en el libro de Daniel, ¿verdad? Que representan a los muchos que van a tener que pasar por el fuego. Daniel fue un hombre íntegro y escapó de ser devorado por los leones. Ese representa a los pocos. Yahweh va a salvar a los pocos de morir ante los leones de este mundo, ante la Babilonia espiritual, que es representada por un león, ante Satanás, que anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Yahweh salva a los pocos. Los muchos van a tener que pasar por el fuego y después los resucita. El 3 está conectado con los muchos, el 1 con los pocos, por eso Hananiahu, Azariahu y Mishael representan a los muchos y Daniel representa a los pocos. Daniel fue un hombre íntegro y escapó de ser devorado por los leones. Y así sucesivamente. Fíjense que en todo tiempo a los que confían en Yahweh no les fallan las fuerzas. Vean eso, y una vez más, la confianza, más allá de la fe. Los que confían en Yahweh no les fallan las fuerzas, ni aún para ir a morir. Imagínense cuánta fuerza se necesita para morir por algo que uno cree. Si es necesario, Yahweh nos da las fuerzas también para eso, como lo hizo con muchos. Eso iba a decir también, recuerden que en Ezequiel estaban los Ofanim. Los Ofanim son un tipo de ángeles que son como ruedas. Y hay muchos que creen que esos son ovnis. Lo que la gente ve como ovnis son Ofanim, un tipo de ángel que parece una rueda que da vueltas dentro de otra rueda. Isaías 40:31 dice, oigan, mas los que esperan en Yahweh, los que confían en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bendición. Aunque estemos en el camino, no nos vamos a fatigar nunca de caminar en él. Aunque haya que correr las montañas, no nos vamos a fatigar hasta llegar al lugar preparado. Y recuerden que en Apocalipsis 12, donde se habla del segundo éxodo, que es lo que está siendo representado en el libro de Macabeos, en el capítulo 12 de Apocalipsis, que es el segundo éxodo, la iglesia huye a las montañas, como aquí huyeron ellos, y Yahweh les da alas como de águila para que vayan al lugar preparado. Repito, Apocalipsis 12, segundo éxodo. Van a las montañas como aquí, en Sucot como aquí. Se les dan alas de águila, la transformación durante la séptima trompeta para ir al lugar preparado y estar ahí por 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la semana de Daniel. Aquí vemos una profecía de eso, más los que esperan en Yahweh, los que confían en Yahweh, como acaba de decir Matanyahu, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Durante la transformación correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Imagínense ya cuando tengamos el cuerpo nuevo, esto se va a dar literal. Nunca se va a cansar usted. Ajá, exacto. En la huida van a ir corriendo, van a ir caminando y no se van a cansar. Bendito sea Yahweh. Exacto, eso es principalmente para los muchos, porque está hablando de algo más físico, más terrenal, pero sí, también lo incluye. Jeremías 4:13 dice, subirá como las nubes y su carro como un torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Eso está hablando del enemigo, pero lo menciono por lo que hablamos de Eliyahu. Cómo menciona las nubes y después carro como torbellino, que les decía, así fue como se llevaron a Hanog y a Eliyahu. 61. Y así sucesivamente. Fíjense que en todo tiempo a los que confían en Yahweh no les fallan las fuerzas. No tengan miedo de las amenazas de un impío. Sus honores terminarán en la basura, comidos por gusanos. Hoy se levanta, pero mañana desaparecerá, porque habrá vuelto al polvo. Habrá vuelto al polvo. ¿Recuerdan? Bueno, del polvo venimos, el polvo, el hombre, del polvo, y el polvo volverá. Pero también recuerden lo que decía el Salmo 9, de que volverán al Seol, dando alusión a la reencarnación. Hoy se levanta, pero mañana desaparecerá, porque habrá vuelto al polvo y sus planes se reducirán a nada. Pero ánimo, hijos míos, sean valientes y apóyense en la Torá, pues ella será su mayor estima. Ahí queda Shimeón, su hermano. Yo sé que es hombre prudente, háganle caso siempre. Él hará de padre con ustedes. Curiosamente, Shimeón, el mismo nombre de Pedro, a quien Yahushua dejó como su representante al irse, antes de que llegara Pablo. Ahí queda Shimeón, su hermano. Yo sé que es hombre prudente, háganle caso siempre. Él hará de padre con ustedes. Yahudá Macabá, fuerte y valiente. Yahweh dijo que él venía como poderoso gigante, como un guerrero, fuerte y valiente. Como también le dijo Yahweh a Yahushua, que fuese valiente y se fortaleciere. Fuerte y valiente desde su juventud, será el jefe del ejército, como Micael, que viene como el último, como el jefe del ejército,
Como David, antes de convertirse en rey, fue jefe del ejército. Ahora Macabá es el jefe del ejército porque es el que representa al que se va a convertir en rey después de su muerte. Por eso en Apocalipsis 19 viene con el ejército celestial detrás de él en un caballo blanco para pelear en la guerra de Armagedón. Fuerte y valiente desde su juventud será el jefe del ejército y peleará las batallas de su pueblo. Daniel 12:1 dice que Micael se levantará en aquellos días, en el fin de los tiempos se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el que va a pelear por el pueblo y peleará las batallas de su pueblo. Hagan que se junten a ustedes todos los que quieren cumplir la Torá y defiendan los derechos de su pueblo. Devuelvan a los Goim lo que han hecho con ustedes y tengan cuidado de cumplir siempre lo que manda la Torá. Después Mataniahu los bendijo y fue a reunirse con sus padres. Murió el año 146 y lo enterraron en la tumba de sus antepasados en Modín. Todo Israel lloró su muerte con grandes muestras de dolor.